Bueno, bienvenidos Bruce, Laura. Aquí tenemos pues un tema absolutamente crucial para el 2026 que tiene que ver con todos los temas que hemos venido hablando, y es cómo hacemos para que este país crezca, cómo hacemos para generar más riqueza, para poder distribuirlas, cómo hacemos para llegar a los territorios. Y cuando hablamos del futuro de la economía, del futuro del sector privado, pues hablamos también de lo que significa la confianza. Y uno empieza a ver como un panorama agridulce en el tema económico. Entonces, por un lado, vemos algunas buenas noticias. El último dato del PIB en el tercer trimestre no es malo, pero tenemos una economía que más o menos va a crecer 2.6, 2.7. Vamos a ver cómo termina el promedio latinoamericano. Y tenemos pues algunas buenas noticias, por fortuna, en el tema del agro, y tenemos unas remesas que siguen creciendo. Tenemos un consumo que ha estado estable, pero por otro lado tenemos unas noticias muy preocupantes, ¿no? De la caída de la inversión, unos sectores estratégicos en Colombia y que generan pues mucha caja para las finanzas del Estado, los hidrocarburos, minerales, en fin. Entonces hay como un panorama donde uno no sabe un poquito de eso para dónde va. Y precisamente, entonces uno habla con ciertas personas y dice, bueno, este no es el fin del mundo, la economía ahí va. Y después uno habla con ciertas personas y dice, bueno, ojo que esta situación puede caer fuertemente. Entonces creo que para ver un poco esto para dónde va, y sobre todo en un panorama electoral que ya sabemos lo tensionante que está, me gustaría arrancar preguntándole, empezando a Bruce, ¿qué tan sólida está esta dinámica económica y cómo entra el 2026 en este panorama incierto, tensionante de la política y de las elecciones a Congreso y Presidencia? Entonces, Bruce. Bien, gracias Alejandro, y gracias a Prisa por la invitación para poder conversar con ustedes. Sí, yo diría, el análisis económico tiene dos problemas que no permiten realmente siempre formarse como una opinión muy clara. El primero de ellos es que uno casi siempre hace referencia como unos indicadores macroeconómicos que son demasiado agregados realmente, siempre son demasiado agregados. Entonces hablar del crecimiento de la economía pues es interesante, pero no te está hablando de qué le pasa al sector de hidrocarburos, no te está hablando de qué le pasa al comercio, no te está hablando de qué pasa en el sector de la hotelería, y al final la economía es una cosa mucho más micro que esos agregados de los cuales estamos hablando. La otra sofisticación compleja y enredada, digamos, para entender el futuro, es que es un ejercicio también en el tiempo. Entonces uno va viendo como fotografías, como escáneres que van cortando, digamos, día a día lo que va sucediendo, y uno con base en eso y las cifras que tenemos a otro lado trata de imaginarse qué va a pasar en el futuro. Y esas dos sofisticaciones hacen que esos dos elementos hacen que sea muy difícil entender para dónde va la economía. Luego, en un escenario como, dicho eso, en un escenario como el actual, es claro que tenemos, digamos, un nivel de incertidumbre altísimo. Y el nivel de incertidumbre que parece, digamos, un tema muy abstracto, que parece un tema probablemente de la estratosfera, resulta ser realmente un valor público gigantesco. Si tenemos incertidumbre, ese valor público está deteriorado. Si tenemos certidumbre y confianza, está positivo, le permite a la economía crecer y demás. En el caso específico de Colombia, la construcción de incertidumbre, inclusive exprofeso por parte de algunos de los líderes y las autoridades económicas, incluyendo pues la más alta autoridad como es el presidente de la República, ha venido deteriorando un ambiente innecesariamente, y que nos está conduciendo a cosas que no deberían estar pasando. Por ejemplo, ¿qué no debería estar pasando? No deberíamos tener una caída en la inversión como la que hemos tenido, porque la caída en la inversión no solamente afecta, por supuesto, las variables cada vez que uno toma una fotografía en términos de qué está pasando con construcción, qué está pasando con infraestructura, qué está pasando con telecomunicaciones, sino también afecta el futuro. La inversión es de esas pocas variables en donde claramente uno siempre está hablando de futuro.
somos capaces de ser competitivos, somos capaces de generar empleo, vamos a poder exportar más, vamos a poder producir mayor cantidad de valor agregado o no. Y esa variable, por ejemplo, es una variable que está, digamos, profundamente afectada hoy en día. Luego, también sucede, y tenemos en este momento esa preocupación, que hay una serie de esos termómetros que uno va, a los cuales le va dando seguimiento en forma permanente, que nos generan alerta hoy en día. Lo mencionaste, el tema del déficit fiscal. Es un tema que preocupa muchísimo porque esa es una deuda que vamos a tener que pagar, porque tenemos un Estado que no sabe cómo pagar todo lo que necesita pagar, porque no tiene un modelo económico en este momento de ingresos y gastos que le permita atender todas esas necesidades, incluyendo la deuda grande que estamos pagando en este momento. Las tasas de interés que estamos pagando son absurdas. Ya lo dirá Laura, pero las tasas de interés que está pagando Colombia en este instante, además como que no justifican lo que está sucediendo. Nos estamos gastando demasiado de nuestros recursos nacionales en poder atender, digamos, esos créditos, tanto local como internacionalmente. Claro que eso ha hecho que entonces vengan capitales a ser muy rentables en Colombia y lo hacen, y ¿quién lo paga? Lo pagamos todos nosotros, porque al final tenemos una generalidad. Y luego tenemos el tema del crecimiento económico, que, digamos, yo quisiera decir dos palabras para no alargarme más, pero el crecimiento económico que se ha venido dando, como que no tiene las causas o no tiene los dinamizadores que uno quisiera tener. No se está dando porque estemos produciendo más, no se está dando porque tengamos una gran actividad, por ejemplo, en construcción o en infraestructura o industrial o incluso agrícola, sino se está dando porque el consumo nos está jalando. Y las razones por las cuales el consumo está jalando, pues tienen que ver con otras variables que tú las mencionaste ahorita, remesas, el café afortunadamente sí, pero el tema del gasto, el tema del gasto público. Entonces yo diría que tenemos una situación compleja y va a ser mucho más compleja. ¿Voy a poder intervenir otra vez? Claro, no, es que tengo... porque te quiero dejar un mensaje. Tranquilo, Bruce, que me parece, esto es como un panorama general donde hay unos puntos que ahorita quiero profundizar puntualmente, pero creo que pues, eso era exactamente que tengo una visión general. Laura. Bueno, muy bien. Pues si bien las fuentes de crecimiento tal vez no son las más idóneas desde el aporte que hacen diferentes sectores líderes como los que se mencionan, lo cierto es que las variables de crecimiento hoy día pues sí denotan en lo macroeconómico una economía que es resiliente, una economía que se expandió al 3.6% el tercer trimestre de este año, que ya nos dejan un crecimiento acumulado para el año entre el 2.8 y posiblemente casi hasta el 2.9 o 3%. Muy por encima tal vez de lo que se estimaba a inicios de este año. Yo creo que eso es algo para resaltar en medio de las dificultades cuando uno descompone hacia lo microeconómico. Para el próximo año tenemos un estimativo desde el equipo de un 3% de crecimiento para el próximo año, y yo diría que tal vez es un escenario base porque sí estamos viendo un dinamismo mayor en diferentes, principalmente liderado, como lo mencionan, desde la demanda interna de los hogares. Podemos discutir si eso es bueno o malo, pero es el dato que nos arroja una economía que sí viene levantando cabeza, impulsado principalmente por el gasto público, es cierto, y las dificultades que hablaremos sobre cómo hay que realmente retener las riendas en ese gasto, pero que a buena hora el sector privado está aportando desde diferentes sectores, sector comercio, naturalmente con un aporte a la economía del 17%, con un mejor dinamismo, un consumo de los hogares en bienes durables, bienes semidurables, vehículos y otros, que creemos son señales de una demanda que va a prevalecer en el 2026. Y que denota también y va en la línea con unos indicadores de confianza del consumidor que empiezan a levantar cabeza. Entonces yo creo que en lo macroeconómico sí hay unos mejores indicadores macro, y en lo micro tal vez desde los hogares hay una resiliencia que viene jalonando. Podemos discutir si eso es bueno o malo, si deberíamos depender de las remesas o de esos ingresos extraordinarios, bien sea del boom cafetero o de la minería ilegal. Podemos discutir eso, pero también quisiera resaltar que también son hogares diferentes, son hogares que hoy le destinan buena parte de su consumo al entretenimiento, seguramente al mundial, a la recreación, que si eso es productivo, pues también tenemos nuestras dudas de eso, cómo nos parapeta hacia el futuro en una economía que claramente carece en productividad y en inversión, pero que sin duda son unos hogares resilientes y que en la región se ve una economía que crece y resalta también, digamos, por ese manejo macroprudencial, creo, muy sensato. Por supuesto hay retos, hablaremos sobre ellos. Menciono uno simplemente como para acabar esta introducción sobre el panorama que estamos viendo.
En materia pues macroeconómica, el desafío en materia de inflación y esa convergencia monetaria, desafío que no es único en nuestro país, tenemos la Reserva Federal también por fuera de su meta, pero que estamos empezando a ver efectos muy tangibles en ese proceso de desinflación que nos llevará seguramente a tasas de interés en los niveles elevados en los que están o posiblemente subiendo. Ese es el verdadero desafío, entender que hay una dinámica robusta en el crecimiento económico, pero con unos desafíos de cara a cómo se va a continuar financiando precisamente la inversión. Bueno, ahorita profundizamos sobre cómo torcemos el pescuezo de la inflación que está ahí y que tiende un poquito a aumentar. Bruce, aquí hay como dos temas que mencionabas. Uno, pues estamos en el país más endeudado, el momento de mayor deuda en la historia de Colombia, fenómeno un poco global, pospandémico, y pues ahorita con este gobierno que se ha dedicado a gastar y a crecer la burocracia. Y uno, pues eso políticamente es complejo, tomar ese tipo de decisiones en un país que va a quedar fracturado políticamente, como siempre pasa en las elecciones, y que lo que busca es, ojalá, tratar de gobernar uniendo los distintos sectores. Vamos a ver qué pasa por ahí. Pero de todas maneras, políticamente hacer un recorte brusco, un recorte muy drástico va a ser difícil políticamente, pero es financieramente indispensable para esa estabilidad. Entonces quiero ver un poquito cómo es eso. Y lo segundo es ya desde la perspectiva del privado. Tú, pues, como bien lo estabas diciendo, pues hay incertidumbre, hay nerviosismo, el panorama electoral pues sacude el tablero, no sabemos qué va a pasar, pero esa es la nueva normalidad, digamos, ese el nuevo mundo es un nuevo mundo donde no sabemos para dónde va nada. Entonces, mi pregunta frente a ese tema ya de cómo estás viendo la dinámica de esos privados con los cuales conversas permanentemente, de jugarla a este país con inversiones de mediano y largo plazo el próximo año siendo electoral. Sí, varias cosas de lo que has dicho, Alejandro. La primera es cierto, yo quiero resaltar lo que dice Laura, es cierto que efectivamente la resiliencia, digamos, del mercado colombiano, de los hogares colombianos, ha sido inmensa. También la de las empresas que se han mantenido y que han trabajado y que han solucionado los temas fiscales, los temas financieros, perdón, y que han logrado pagar su deuda y que algunas, digamos, entre caídas específicas, por ejemplo, de dinamizadores del gobierno, como el caso de la construcción, han logrado ajustarse, algunas no, otras pues han tenido problemas gigantescos. Eso es cierto, pero también es cierto, diría yo, que un crecimiento del 2.8, del 3, del 2.5, del 3.2 no es suficiente para lo que Colombia necesita en el mediano plazo. Es a duras penas realmente un sobreaguar, es mantenernos, es mantener la tendencia, es no empobrecernos, pero eso no genera desarrollo. Realmente un país para que un país como Colombia se pudiera desarrollar y pudiera lograr esas metas sociales importantes que tenemos de reducción de pobreza, de reducción de inequidad, de movilidad social, para poder lograr eso necesitaríamos crecimientos significativamente superiores y no están en este momento en el panorama de nadie. Nadie los tiene previstos en este instante. No hay ni siquiera en las campañas políticas, digamos, esa conversación. Uno no ve a los candidatos diciendo que yo voy a lograr un gran crecimiento económico porque voy a mover el sector. No lo dicen y no se atreven, y yo creo que deberíamos tener ese imaginario claramente definido. Primer punto. Segundo punto, lo dijo Elizabeth ahora cuando estuvo hablando del tema de seguridad. Ella dijo, Colombia va a tener que tener un proceso de reestabilización o de estabilización en los temas de control territorial y demás. Ella tiene razón en eso, y yo diría que Colombia va a tener que tener un proceso de reestabilización en muchos frentes. Vamos a necesitar un proceso de reestabilización económico muy fuerte. Entonces aquí quiero tocar lo que tú estás diciendo. No es fácil reducir el gasto desde lo público porque eso políticamente es complejo, es cierto, pero la contraparte de eso es que si no, pues vamos a tener que pagar más impuestos, y entonces vamos a tener que dar una discusión que es antipatiquísima en lo político, y es: ¿usted quiere pagar más impuestos o usted quiere mantener este gasto en este nivel? ¿Usted quiere aumentar la base impositiva de la gente que paga más impuestos o usted quiere mantener la competitividad de Colombia? Es decir, los recursos son demasiado escasos, digamos, en el sentido estricto de la palabra. Provienen o de los impuestos o del endeudamiento. O en el caso de una compañía como Ecopetrol, que le da recursos, digamos, al Estado colombiano, que no está en este momento en su mejor momento.
Entonces esa discusión vamos a tener que darla con serenidad, vamos a tener que darla con buena voluntad, vamos a tener que darla ojalá colectivamente entre todos y tomar esas decisiones. Esa decisión, digamos, de estabilizar fiscalmente a un país es una decisión complejísima. No se parece a la de Argentina, pero digamos que de alguna forma lo que sucedió en Argentina nos da una idea del tipo de decisiones que hay que tomar en un momento dado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos pagar? ¿Para qué alcanza la plata? Si la plata no está alcanzando, ¿será que estamos dispuestos a poner un case adicional? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Lo van a hacer los hogares? ¿O va a haber compañías? ¿O va a haber más gente que va a pagar impuestos que hoy no paga impuestos? Esa discusión es una discusión material, pero ojalá la pudiéramos dar no en medio de esta polarización tan dura, sino en medio de un ambiente verdaderamente de voluntad. Y ojalá, diría yo, digamos, como de conversación nacional, no voy a decir ni pacto, ni acuerdo, ni nada de esas cosas, pero conversación nacional de buena voluntad que condujera a eso. Ahora, para los inversionistas, es verdad que el mundo está complejo, pero un país no puede jalar esa pita indefinidamente. Uno no puede estar quitándole confianza permanentemente a las inversiones en Colombia. Competimos con todo el mundo, hay países que hacen las cosas significativamente mejor que nosotros, hay países mucho más atractivos, más rentables y más tranquilos. Colombia ha hecho un esfuerzo grande por muchos años por tratar de atraer inversión. Yo creo que retrocedimos bastante, digamos, ante las señales que da el gobierno nacional, que no hace sino, digamos, como verdaderamente enfrentar, digamos, a la inversión y al empresariado, como si no quisiera que en Colombia hubiera inversión, y ese es un error gigantesco. Yo creo que tenemos ahí una tarea gigantesca por realizar, y ojalá la pudiéramos hacer entre todos y apartándonos un poco, digamos, de los intereses meramente electorales y de control del poder, que es lo que vemos hoy en día, ¿no? Ok, gracias. Laura, ¿cómo estás viendo retomando el tema de la inflación, que siempre es como un gran coco que está ahí y no se ven como fuerzas que lleven a que la inflación baje? Ahorita quiero también preguntarle sobre el tema del salario mínimo, que pues hemos visto pues que ha sido uno de los dinamizadores del consumo este año, y lo que pinta para el 2026 pues es un salario mínimo aún mayor, que es un poquito un tema de empleo que quería preguntarle a Bruce. Pero ¿cómo estás viendo ese tema de inflación con esta tendencia alcista frente al 2026, Laura? Lo que hemos venido viendo es un importante efecto desde la dominancia fiscal sobre la convergencia monetaria. Y esto incluso pues se denota en las mismas minutas del Banco de la República en sus diferentes comunicados. Y esto hablamos del crowding out sobre la inversión, ese desplazamiento forzoso que hace que mayor endeudamiento como país nos resulte en mayor prima de riesgo, más difícil, tasas de interés más altas, y simplemente contraemos la inversión. El otro canal mediante el cual estamos viendo esa dominancia fiscal sobre la inflación, vemos es que pues naturalmente tanto gasto público, cerca del 8% anual creció el gasto de administración pública en el tercer trimestre del año, pues genera un gasto de los hogares y una mayor demanda. Hoy día el Banco de la República enfrenta una inflación no solo de indexación al salario mínimo, precios en los perecederos que aumentan, el fenómeno climático, bloqueos afectando los precios de los alimentos, sino que también estamos viendo ya una demanda interna que está llevando a precios más altos de los bienes. Es el segundo efecto mediante cómo lo fiscal traduce hacia ese reto en la inflación. Tiene que ver con un gobierno que gasta, da capacidad a los hogares de gastar y pues simplemente genera mayor inflación desde la demanda. Y el tercero y no menos importante, que tal vez ha sido uno de los más importantes este año y que seguramente lastimosamente será también algo de estudio para el 2026, tiene que ver con el efecto de la indexación de varios rubros de la canasta básica, bien sea la inflación del año pasado o al salario mínimo, que sabemos el año pasado tuvo una variación del 9,5% y que pues para este año podría estar, de acuerdo a algunas comunicaciones, en los 2 dígitos. Anticipamos que el año cierre en torno al 5,5% de inflación. Nuestra expectativa inicial era de 5,2. Veníamos de un proceso de desinflación ordenado, pero la indexación nos dejó un lastre muy importante, y eso, lo más preocupante, es que afecta las expectativas de inflación. ¿Quién con 2 dedos de frente va a pensar en reducir gastos cuando sabe que se vienen mayores aumentos en salarios o que la misma inflación viene con esa? Entonces ya el anclaje de las expectativas de inflación es lo que realmente hoy pone un reto y, digo yo, un piso para la inflación estimada del próximo año. Con inflación estimada del 5% en gracia discusión para el próximo año, pues ¿dónde está el espacio
aquel espacio que tenía el Banco de la República para reducir tasas, no lo vemos. En el mejor de los casos, estabilidad, e incluso pues hoy día el Banco de la República no descarta posibles aumentos. Es el deber ser para controlar la inflación, un reto que, repito, viene de diferentes dinámicas, pero tiene un rol muy importante desde la dominancia fiscal. Laura, pero en esa, digamos, fragilidad macroeconómica que tenemos por la vía de lo fiscal y todos los efectos que estás comentando, pues uno se sigue preguntando, ¿y el dólar qué? ¿No? Entonces uno dice, bueno, aquí hay una cantidad de fuerzas que llevarían a que el dólar empiece a subir y no ha pasado. Hay una cantidad de explicaciones, tal. ¿Cómo estás viendo tú el dólar puntualmente frente a esta situación que estás mencionando desde lo fiscal y toda la tensión que genera? El dólar, yo sé que hablar del dólar siempre es como una mundial, eso iba a decir, me quedo con predecir hasta dónde llega Colombia. Pero yo no puedo dejar de preguntar. En el Mundial. Y bueno, tú eres aquí Bueno, la que más sabe en el tema. Yo lo voy a unir con un punto que es muy importante y tiene que ver con el timing, esta ventana de oportunidad que tenemos para hacer los ajustes que bien se mencionan en un año de transición y digamos una necesidad de accionar rápidamente. Estamos viviendo un super ciclo de mercados emergentes, estamos de moda y ni siquiera ha empezado el Mundial. Estamos de moda los mercados emergentes donde los países de América Latina, no solo porque estratégicamente estamos ubicados, minerales críticos están en nuestros territorios, el tema pues de la guerra anti narcóticos que claramente está muy presente nos tiene de moda, pero nos tiene muy de moda porque las tasas de interés todavía permiten un diferencial muy atractivo que si lo unes a ese trade electoral que se ha mencionado, pues hay grandes inversionistas viendo la oportunidad de entrar temprano a países como Brasil, Chile y Colombia que podrían tener unas oportunidades de mediano plazo, así como un giro hacia políticas más pro mercado. Entonces, estamos viendo una entrada de capitales por cuenta de este ciclo de mercados emergentes. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando logremos, digamos, pasar un poquito desapercibidos en todos los problemas fundamentales que estamos hablando, por ejemplo, desde lo fiscal. La segunda variable afectando la tasa de cambio y que creemos pueda continuarle dando, digamos, un poco de soporte en ese proceso de apreciación de la tasa de cambio. Recordemos que la moneda colombiana ha sido la más apreciada en las últimas semanas, incluso al margen de todo lo que hemos mencionado en el tema fiscal, tiene que ver con cómo realmente tenemos un atractivo por entrar, digamos, esos capitales dadas esas tasas de interés. Y volviendo al punto sobre la expectativa que tenemos de las tasas, la Reserva Federal está bajando tasas, muy posiblemente lo haga nuevamente en su decisión de diciembre, mientras que acá les estamos diciendo, de pronto preparémonos para aumentos de tasas del Banco de la República. Sigue siendo más atractivo esa tasa de interés diferencial para la entrada de capitales unido a los puntos anteriores. Y la debilidad del dólar global, que por supuesto creemos todavía le tiene un camino, por lo menos para la mitad del próximo año. Conclusión, la tasa de cambio no vemos tenga mayor, digamos, tendencia o presiones al alza, salvo la volatilidad que pueda venir de todo este ambiente e incertidumbre en lo local, en Trump y todo lo demás. Volatilidad, pero de pronto menos presión alcista. Gracias. Bruce, pero hay un tema que nos viene y es el tema del alza al salario mínimo que afecta muchas cosas, incluida la inflación. Tenemos reforma laboral, que se aprobó recientemente, que los dos van de la mano. ¿Cómo estás viendo esos efectos, ese doble efecto en la economía y en el empleo específicamente y cómo puede eso afectar a los empresarios colombianos? Sí, yo quisiera hacer una mención, Alejandro, sobre lo que acaba de mencionar Laura, que quizá también ayuda, digamos, a dilucidar lo que tenemos enfrente. A diferencia de muchas de las variables macro con las cuales uno, digamos, a veces trata de hacer un diagnóstico y demás, que terminan siendo además un proceso de cálculo en el DANE, y hay ponderadores y no sé qué y tal. La tasa de cambio sí es el reflejo, digamos, de transacciones del mercado, además diarias. Uno todos los días sabe, hay dólares, hay oferta de dólares, hay demanda de dólares, qué tanto necesitamos para pagarlo y ahí vamos viendo realmente en qué nivel se va dando. Son dos tipos de variables completamente distintas. Este es verdaderamente, y por eso lo que ella menciona es tan relevante, lo que Laura menciona, porque cuando dice, por ejemplo, la tasa de interés alta en Colombia es muy atractiva para los extranjeros, entonces nos entran flujos de capital y llegan flujos de capital. Y si en Estados Unidos se baja la tasa de interés, entonces pierde interés allá y se nos viene más para acá. Esa variable es una variable
variable que está ahí determinada día a día por el mercado. Las otras son muy calculadas, son muy ponderadas. Yo tengo diferencias con la productividad, por ejemplo, que se calcula para llegar al tema de salario mínimo, pero esos son temas metodológicos. Aquí no, esta es una variable súper concreta, además en línea, la vamos conociendo en línea. Es lo primero que diría yo. Sobre el tema del salario mínimo, yo diría, esta es una de esas discusiones muy relevantes en Colombia que se ha súper politizado innecesariamente, por razones obvias, pero innecesariamente e inconvenientemente, más que innecesariamente, inconvenientemente. Hay una discusión inmensa alrededor de lo que estamos hablando, de la remuneración de los trabajadores, y que es natural que se dé y tal, pero también es cierto que el salario mínimo es una variable que termina definiendo muchas cosas, entre otras, como menciona Laura, una cantidad de variables o una cantidad de productos que se ven indexados por el salario mínimo, pero luego algunas cosas que son un poco abstractas de medir y que nunca realmente son importantes en la discusión, como por ejemplo el nivel de empleo o el nivel de informalidad. Y Colombia tiene realmente, yo lo decía en el foro de la ANDI, para los que estuvieron, el gran elefante en la sala del mundo laboral realmente es la informalidad. La informalidad en Colombia es verdaderamente una de nuestras grandes desgracias. Es la mayor causa de la pobreza y de la desigualdad en Colombia. Para que lo tengamos presente, un trabajador informal promedio en Colombia durante este año tiene unos ingresos totales de 1.040.000 pesos, que es mucho menos que el salario mínimo. Un trabajador formal en Colombia en promedio tiene ingresos mensuales de 2.530.000 pesos, es decir, es 150% más de lo que gana un informal. Cuando uno hace los cálculos de Gini, aquí que veo a Cecilia, que es experta economista en los temas sociales, cuando uno hace los cálculos de Gini y uno ve que tanto en la construcción de nuestro Gini, que es tan alto, pesa este tema en particular, nos da que si no existiera esa diferencia, Colombia tendría en este momento un Gini que estaría cerca del 0.4%, que se parecería al de, por ejemplo, el Reino Unido. Entonces ahí tenemos un tema gigantesco, entonces un tema tan politizado, en donde no se puede dar una discusión seria. A mí me dicen, ¿usted cuánto va a ofrecer? El presidente dijo que eran 2 dígitos, Armando Benedetti dijo que era 1.800.000, Antonio Sanguino desautorizó a Armando Benedetti, el señor de la CUT dijo que mínimo también habló de los 2 dígitos. Yo digo, nosotros tenemos una responsabilidad que es distinta. Tenemos un escenario único, valiosísimo, en donde se sienta el Gobierno Nacional Central, el Banco de la República, se sienta Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, el DNP, y nos sentamos los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios o los empleadores. Nosotros deberíamos verdaderamente tener un ejercicio tripartito, como dice la Constitución, para tratar de tomar una decisión súper sofisticada, pero súper sensible hacia un lado y hacia el otro, que tenga en cuenta, sí, por supuesto, el poder adquisitivo de los trabajadores, sí, por supuesto, la inequidad, pero también el tema de la inflación, que lo ha mencionado Laura, que puede ser un gran problema. Los economistas decimos que ese es uno de los impuestos más regresivos, la inflación, o también los temas de competitividad de Colombia. Esa discusión es una discusión que no se da bien, ojalá se diera bien, y fue lo que yo dije en la mesa el lunes anterior, y será lo que diré el martes próximo, cuando tengamos que hacer la propuesta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Bruce. Muchísimas gracias, Laura. Creo que aquí, en esa situación macroeconómica, con una situación de finanzas públicas tan apretadas, con unas decisiones muy difíciles que va a tener el próximo gobierno, la relación del próximo gobierno, el Congreso, el nuevo Congreso, y el sector privado, y el papel del sector privado, ya sea por la vía de reformas tributarias que seguramente se viene, pero sobre todo en cómo entendemos ese nuevo modelo de desarrollo y cómo el sector privado puede jugar ahí, dada la situación del sector público, y cuáles son esas condiciones que se le van a dar al sector privado, que creo que va a ser como el tema fundamental, esa sentada en la mesa con el gobierno, los empresarios, en este caso, tú como representante de los empresarios, el Congreso de la República, para buscar ese fino equilibrio, que no es fácil, para ver un poquito cómo proyectamos este país y sobre todo generamos confianza y haya gobernabilidad. Muchísimas gracias por Muchas gracias por la invitación.